Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a su canal de Carmín y Más y a su sección de estudios de la Biblia. Hoy vamos a darle continuidad a lo que es el estudio de las leyes en la Biblia. Y hemos elegido el título El origen de la ley de Dios. Vamos a estar hablando acerca de eso porque es importante que nosotros investiguemos si esta santa ley existía antes de Adán. ¿Quién fue el primero que la transgredió? Y veremos si existía antes de ser proclamada en el monte Sinaí. Pero primero vamos a tener una oración. Oremos. Bondadoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Señor. Te damos las gracias porque sabemos que tú estás con nosotros en este momento, en este estudio. Te invitamos a que tú abras nuestras mentes y corazones para comprender este tema que estamos tratando, Señor. Ayúdanos a que cada día podamos ser investigadores de tu palabra, que cada día seamos valientes, oh Señor, que nos abramos, Señor, a tu Espíritu Santo, para que tú nos impresiones y nos ayudes a que podamos tener un conocimiento pleno de tu santa y divina voluntad. Gracias porque estás con nosotros. Bendice, oh Señor, a cada una de las personas que están mirando este video. Bendíceles sus hogares, bendíceles sus planes y ayúdales a que puedan hacer de ti el centro de sus vidas. Gracias por tus bondades, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Entonces, ¿sobre qué principios está basado el gobierno de nuestro Dios? Está basado y fundamentado en lo que es el amor y en la justicia. Claro que sí. Vamos a ver lo que nos dice aquí en el Salmo 89:14. Nos dice: justicia y juicio son el asiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¡Wow! El Señor es grande. Dios es bueno, es muy bueno con nosotros, porque a pesar de lo malo que tú y yo somos, el Señor es justo. Tenemos que recordar que el Señor nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gracias, Señor, tenemos que darle cada día porque nos comprende, porque es un Dios amante. Vamos a ver lo que dice Pablo acerca de lo que es la ley de Dios. Nos dice aquí en Romanos 7:12, la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Oigan eso, él describe la ley como santa. Algo santo es algo que está apartado para un uso sagrado. Y tú y yo somos privilegiados cuando nos ponemos en las manos de Dios y tratamos de guardar su santa y divina ley. ¿Sabes algo? El enemigo insiste en que tú y yo no podemos guardar la ley de Dios. Eso es una mentira del diablo, déjame decirte. Por eso es que cada día tú y yo tenemos que mantenernos en oración, pidiéndole al Señor discernimiento para que tú y yo podamos tener esa fuerza necesaria para combatir los ardides de Satanás que nos quiere embobar con todas sus mentiras, porque él es el padre de la mentira. Pero vamos a ver, ¿quién dio la ley al hombre? Nos dice aquí en Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Quién fue que habló todas las palabras de la ley de Dios? El mismo Dios, claro que sí. Y después de esta introducción siguen los 10 mandamientos que tú y yo hacemos bien en cada día o cada vez que tengamos un tiempecito, mirar los 10 mandamientos y darnos cuenta que esas 10 palabras son especiales para Dios. Tenemos que tenerla muy, pero muy en cuenta. Entonces, ¿dónde escribió Dios su santa ley? Vamos a ver, nos dice aquí: habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, y oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras, y escribiólas en 2 tablas de piedras. Oigan eso. Eso lo dice aquí en Deuteronomio 4, 12 y 13. Y también podemos encontrar referencia en lo que es Nehemías 9, 13 y Éxodo 31, 18. El Señor la escribió en tablas de piedra.
Ese es lo que es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y nos pide cada día que tú y yo meditemos en su santa y divina ley, la cual es santa, justa y buena. Pero quizás tú y yo podemos hacernos la pregunta, ¿conoció Adán la ley de Dios en el Edén? ¿La conoció él? Vamos a ver lo que nos dice aquí en Oseas 6:7. Hablando de Israel, el profeta Oseas escribe: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí, dice aquí en Oseas 6:7. Entonces aquí se está llamando al pueblo de Israel cuando estuvieron violando los preceptos de Dios. Dice, ¿cuál Adán? Violaron. Si violaron es porque había algo que estaba diciendo que no haga esto o que no haga el otro, ¿verdad que sí? Porque si tú y yo no tenemos conocimiento de que no se debe hacer algo y lo hacemos, bueno, en un sentido pasamos por inocentes. Pero aquí menciona y establece cuál Adán traspasó o traspasaron. Entonces queda claro que Adán conocía lo que eran los 10 mandamientos. Aún en el Edén, la santa pareja conocía. En el principio el Señor escribió su santa ley en el corazón de Adán y Eva, o sea, en el corazón del hombre. Por eso es que aquí en Romanos 2:14 se le llama la ley natural. En Romanos 7:7 nos dice el apóstol Pablo, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Entonces, este mismo principio se aplica a Adán, que él no hubiese conocido pecado, si no hubiese habido una ley que le dijera a Adán lo que era bueno y lo que era malo. Entonces, a través del estudio de la Biblia podemos darnos cuenta que el Señor escribió su ley en el principio en los corazones de la santa pareja. Pero vamos a ver lo que nos sigue diciendo aquí en Romanos 3:20. Porque la ley es el conocimiento, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, tú y yo, cuando nos vamos a los 10 mandamientos, podemos ver ahí en esas 10 reglas, esos 10 mandamientos, esa ley que está ahí, de esas 10 palabras, podemos darnos cuenta claramente qué Dios requiere de nosotros y en qué tú y yo estamos fallando en cuanto a lo que es la ley de Dios. Pero vamos a ver más evidencias de que la ley de Dios existía antes del Sinaí. Nos dice aquí en Romanos 5:19, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y nosotros decimos que nacemos con una tendencia pecaminosa, ¿verdad que sí? Porque somos descendientes de lo que es Adán y Eva. Entonces, dice claramente aquí, por la desobediencia de un hombre. O sea, ellos desobedecieron algo. ¿Qué desobedecieron? Queda claramente que desobedecieron lo que es la ley de Dios. Entonces, ¿de qué modo el hombre era consciente con respecto a eso? Vamos a ver lo que nos dice aquí en Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Démonos cuenta, ¿escrita dónde? En sus corazones. Dando testimonio juntamente de sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos a otros, según Romanos 2:15. Y ustedes se dan cuenta que en el mismo Edén había como si fuera una controversia ahí, cuando Eva peca, que Dios viene y se reúne con ellos, viene buscándolo. ¿A quién acusa a Eva? O mejor dicho, ¿a quién acusa primeramente a Adán? Adán acusa a Eva de que ella fue la culpable de la mujer que me diste, dice él. Mas sin embargo, Eva se va también entonces a la serpiente. Andan buscando un culpable. Eva dice que fue la serpiente que la engañó a ella. Entonces, vemos que se conocía lo que es la ley de Dios aún desde la misma creación. Y es muy importante que tú y yo tengamos esto bien claro, que se conocía desde la creación y que Dios la había escrito en los corazones de ellos. Sabemos muy bien que estaban ahí la santa pareja en lo que es el jardín del Edén y que ellos siempre tenían ese encuentro especial con Dios. Y Dios es bien justo. Tú tienes que tener por seguro que Dios a ellos les advertía cada situación que pudiera ocurrir.
Claro, porque Dios conoce el futuro desde el principio o lo porvenir desde el principio. Entonces Dios, aún ahora mismo, Dios nos advierte cuando algo nos puede pasar, nos impresiona en el corazón y muchas veces nos pasa porque nosotros somos desobedientes. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al estudiar la palabra de Dios. El Señor nos ha dejado en su palabra todo bien clarito y todo lo necesario para que tú y yo no andemos en confusión. El enemigo es experto haciendo confundir a todo el que es descuidado al estudiar la santa palabra de Dios. Tú y yo tenemos que tomar esto en serio. Estudiar la palabra de Dios, escudriñarla, las escrituras, como nos dice San Juan 5:39, porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna y son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Pero el enemigo, como te digo, quiere quitar de nosotros el buen deseo que Dios pone en nosotros para que nosotros estudiemos la palabra. Siempre lo estamos dejando para después. A veces comenzamos a estudiar un tema, lo dejamos por mitad y a veces buscamos simplemente las cosas que nos convienen. Y por eso es que tenemos que estudiar, porque mucha gente estudia la Biblia de esa manera y viene donde ti con palabras torcidas. Y si tú no estás bien cimentado en la palabra, entonces tú vas a aceptar cualquier cosa que la persona te diga. Entonces tú tienes que ser valiente, tienes que ponerte las pilas y ponerte a estudiar la palabra de Dios. Oye lo que nos sigue diciendo aquí acerca de lo que es la ley de Dios, cómo fue quebrantada y así sucesivamente. El primero que quebró la ley de Dios fue el diablo. Sí, el Señor dice aquí en 1 de Juan 3:8, también en 2 de Pedro 2:4, dice que el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero gracias a Dios que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Satanás nos quiere tener atrapados a nosotros, nos quiere tener confundidos. Digámosle no al enemigo. Claro, vamos a ponernos en las manos de nuestro Maestro. Vamos a permitir que el Señor sea quien nos enseñe. Sí, cualquier ser humano puede darte cualquier tipo de opinión con respecto a cualquier punto de la Biblia, pero lo que tú estudies se te va a quedar ahí en tu mente y el Espíritu Santo te va a recordar lo que tú necesitas hablar en el momento indicado. Él te va a decir que tú tienes que hablar porque ya tú lo has estudiado antes. Tú nunca vas a recordar nada que tú no hayas estudiado. Así es que saber es recordar a tiempo. Y por eso es que el Señor quiere que tú y yo nos preparemos para que tú y yo tengamos nuestras lámparas bien aderezadas con lo que es ese aceite especial del Espíritu Santo, el cual nosotros podemos adquirirlo si nos mantenemos en comunión santa cada día con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. Las leyes, el tema de las leyes en la Biblia es bien extenso, es bien amplio, pero tú y yo poco a poco, si seguimos estudiando, podemos ir comprendiendo cada detalle para que veamos realmente cuál es el centro, cuál es la base de lo que es de lo que es la ley de Dios. Cómo es que Dios quiere que la guardemos, qué Dios quiere que hagamos con ellas. Aunque dicho sea de paso, el Señor nos dice que tenemos que enseñársela a nuestros hijos para que puedan andar en obediencia. Algunos insisten en que Dios ha quitado la ley. El Señor dice claramente que su ley es eterna y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Lo dice claramente en la palabra. Así es que vamos a seguir más adelante estudiando otro punto especial que podemos encontrar en la palabra de Dios, el cual te lo voy a decir en nuestro estudio número 4. Este es el número 3, vamos a estar haciendo un estudio número 4 porque queremos seguir profundizando en el estudio de la ley de Dios. Así es que Dios te bendiga, Dios te dé luz, Dios te ayude a ponerte en sus manos y a seguir profundizando en este tema tan interesante. Así es que si tú quieres que otras personas también entiendan acerca de este tema, comparte este tema con ellos, con tus amigos y amigas. Trata de buscar algunos puntos en cuanto a la ley y trata de
exponerlo como a manera de conversación con tus amigos para ver sus opiniones. Y me gustaría también ver cuál es tu opinión. Déjame aquí en la cajita de comentarios, aquí debajo, déjame tu opinión acerca de este tema que hemos tratado hoy. Es muy importante tu opinión. Así es que Dios te bendiga en este día y nos vemos en la próxima.